Buenas noches y bienvenidos un día más a La Dichosa Palabra, hoy transmitiendo en vivo desde la Escuela Superior de Turismo en el Instituto Politécnico Nacional. Así que muchas gracias a todo el público que se acercó esta noche aquí a vernos en vivo. Y bueno, pues nada más pasarle el turno a mis compañeros para que se presenten. Un viejo proverbio chino nos dice: no puedes impedir que los pájaros de la tristeza revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido en tu pelo. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Qué bonito, qué bonito. Gracias. El mundo es un libro, decía San Agustín, y aquellas personas que no viajan se resignan a leer solo una página. Yo me atrevo a conjeturar que a veces ni siquiera una página, sino si acaso una frase y luego mal redactada. Pero no se preocupen, que leer es una manera posible también para viajar, la manera más económica para viajar a otros lugares y la única manera posible para viajar a otros tiempos. De todas formas, quisiera apropiarme en esta ocasión, en esta Escuela de Turismo, de las palabras de un novelista que llegó a primer ministro británico, Benjamin Disraeli, que para decirles a ustedes que yo también, como los buenos viajeros, he visto más cosas de las que recuerdo y recuerdo más cosas de las que he visto. Buenas noches, soy Pablo Bullosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro lenguaje se va fosilizando con el uso, se va con el calor deshidratando, pero al ponerlo en circulación, aquí con ustedes, con todos ustedes en vivo, los que están acá y los que están allá, vuelve a adquirir flexibilidad. Esperamos que eso es lo que haga la dichosa palabra. Bienvenidos, soy Eduardo Casar. Pues empezamos la presentación con un proverbio chino y yo la termino con otro proverbio chino. Dice un proverbio chino que si quieres alimentar y nutrir a un hombre hambriento, le puedes dar un pescado, pero si lo quieres nutrir para toda la vida, tendrás que enseñar a pescar. Aunque aquí nos quedan los ríos un poco lejos y el mar todavía más lejos, lo que sí podemos hacer es alimentarnos hambrientamente con palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Y el primer alimento nos llega con Regina Gómez Abad, que nos pregunta que si podríamos comentar un poco sobre Mario Benedetti, por favor. Sobre la obra de Benedetti. Por favor. De Mario Benedetti. Yo quisiera comenzar porque, bueno, la primera vez que hice una conferencia ya en mi lejana Prepa 6 fue precisamente sobre Benedetti. Benedetti. Bueno, es un autor muy de la Prepa 6, ¿no? Muy sí, de la Prepa así 6. Uruguayo, vivo todavía, muy difundido por sus poemas que cantaba Nacha Guevara, o que todavía sigue cantando, al menos en los discos, y autor de dos novelas realmente claves en la literatura latinoamericana, Gracias por el fuego y La tregua. La tregua es una novela que, además, a todos los que hemos sido apresados alguna vez en alguna telaraña burocrática, siempre nos viene como una gran oxigenación. Hay algunas versiones, una versión radiofónica que hizo Claudio Obregón y Alma Velasco en Radio Educación, magnífica versión de La tregua, ¿no? Ahora, Benedetti es también un crítico literario, tiene varios libros: Letras del continente mestizo, El escritor latinoamericano y la revolución posible. Tiene también una labor como periodista muy fuerte en la revista Marcha, que existió en los 70s en Uruguay. Y bueno, ¿qué más podríamos decir de Benedetti? Tiene una novela en verso, un relato en verso que se llama El cumpleaños de Juan Ángel, de un hombre que decide ingresar a la guerrilla tupamara. Eran esos tiempos, y es de las pocas obras en verso que hay, ¿no? José Emilio Pacheco ha dicho que es uno de los grandes cuentistas de América Latina, uno de los grandes cuentistas en lengua española y del siglo. Son palabras de José Emilio Pacheco que yo apoyaría. Su obra está publicada en Alfaguara, en Cuentos Completos,
y tiene por ahí un clásico que se llama Montevideanos en los cuentos, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Trae bigote. Usa bigote, ahora cada vez más canoso. ¿Sí? ¿Qué más se les Bueno, que ocurre a tiene ustedes? un lenguaje que se hizo muy accesible, ¿no? Un lenguaje más coloquial, es un escritor también del ambiente urbano, ¿no? Del ambiente urbano. Por cierto, que ahora me dicen, yo no tengo la fortuna de conocer el Uruguay, pero que está precioso Uruguay ahora, y Benedetti pues sigue viviendo, parece Uruguay de nuestra época. De hecho, tiene como 6 y 6 meses. Es de esa gente que le gusta vivir a caballo entre dos naciones. Estuvo viviendo muchos años en Cuba, en Argentina. Ahora vive a caballo entre Madrid y Montevideo, porque bueno, aunque dejó de estar mucho tiempo allá, él siempre se consideró un ciudadano de Montevideo, aunque no nació allá, pero digamos que es un buen cronista sobre esa ciudad y de alguna manera le gusta, después de que se terminó su exilio, regresó y ahora vive gran parte del año. Yo creo que en es una esa ciudad. figura pública bastante discutible. Creo que su literatura hacía mucha empatía con una cierta sensibilidad latinoamericana, de izquierdas, de una época, que sigue haciendo esa empatía todavía hoy y que, sin embargo, de alguna manera es un escritor que se ha exigido, creo que poco a sí mismo, talentoso, pero descuidado, publica muchísimos versos muy malos, hay que decirlo, y bueno, cada quien tendrá sus reservas con estos figurones de la literatura. Yo las tengo con este personaje, Sí, ciertamente. porque bueno, además siempre sus ideas han sido ideas digamos, prosocialistas y esta Socialistas. cuestión. Siempre en una obra de un autor que se vuelve además una especie como de ideólogo. Ideólogo. No, ni siquiera, Entonces es más una eso especie de comienza sacerdote, ¿no? a hacer eso, ¿no? Ahora, tiene muchos versos que pueden ser malos, pero tiene muchos que son muy buenos. Muy buenos. Es decir, Sí, lo bueno de siempre, los ¿no? versos es que se van entrecruzando y hay, como en todos los autores, poemas muy buenos y poemas muy malos. Hay poemas pésimos de Octavio Paz, algunos muy malitos de Sor Juana, pero claro, es preferible intentar quedarse con los buenos, que son criterios que uno va estableciendo por convencionalismos que van cambiando, ¿no? Y también creo Muy que bien. fundó alguna revista y ha colaborado en muchas, pero de una manera muy activa. Marcha, por Marcha, ejemplo, que fue muy famosa. fue muy famosa en Bueno. A ver, los años vamos ahorita. 70. La dichosa palabra no la decimos, ¿no crees que sería bueno de una vez? Es un buen momento Para para las decir ya la personas. dichosa palabra. Persona especializada en la medición de las tierras y como pistas la profesión de K en la novela El Castillo de Franz Kafka. Así que si alguien se la sabe, puede escribirnos, llamarnos, aquí en el público puede levantar la mano luego en los cortes y entre otras cosas se llevarán, por ejemplo, Germán. Se llevarán todos los fuegos, El Fuego, esta obra de Julio Cortázar, también muy querida aquí de Eduardo, que es una cortesía de El Sótano. De las librerías del sótano. De las Estupendo, ahí librerías vienen del unos relatos Sótano. maravillosos. Sí, sí, Ahí sí, viene padre. el de la autopista del sur, ¿no? Sí, ahí Sí, viene sí. el de la autopista Que es una maravilla. todos los que están en algún embotellamiento, si tienen eso como referencia, los va a salvar del embotellamiento. Sí, sí, sí. Bueno, también, Cuento muy famoso. también vamos a estar obsequiando esta antología de poesía hispanoamericana. Está compilada por Armida Pérez Garrido, Laura Alvarado Figueroa y Teresa Baños Hernández. Fíjense, está editada por el Instituto Politécnico Nacional. Muchas personas todavía tienen la percepción del Instituto Politécnico Nacional como una institución que no se preocupa en absoluto por las humanidades y no es así. Son muchas las actividades, muchos los recursos y el talento que dedica el Politécnico a las humanidades y prueba de esto no solo es la presencia de nosotros esta noche aquí, sino esta antología de poesía hispanoamericana publicada por la editorial del Poli. Y de Ismael García Marcelino tenemos un texto que se llama Alonso Mariano, de la colección Letras Indígenas Contemporáneas de Conaculta. ¿No sienten que como que nos oímos mejor desde que apagaron allá atrás unos ventiladores inmensos que hay? Yo pensé que era el viento de los viajes y que se ponía aquí en esta escuela Estamos de en turismo turismo, entonces para que diera la quisieron hacer sensación de que pensar uno que estamos iba... viajando. Claro, del movimiento. Sí, sí. Recuerden, persona especializada en la medición de las tierras y como pista, profesión de K en la novela El Castillo de Franz Kafka. Si lo saben, escríbanos.
otra pregunta que nos llegó de alguien que no dejó su nombre y nos pregunta qué significa la palabra tener muchos redaños. A ver quién Bueno, tiene la frase, redaños. más que la palabra. La frase tener muchos redaños es tener muchos bríos, tener mucho valor, mucho coraje. Podría parecer como un eufemismo de tener muchos, ya saben qué. Pero en realidad es curioso porque la palabra redaños es una palabra que está emparentada con la palabra red. De hecho, todavía en algunos lugares una redaña es un tipo de red que usan ciertos pescadores y evidentemente deriva del latín rete. Y redaños en concreto es una membrana que sostiene en su sitio los intestinos. Yo supongo que hoy la anatomía moderna debe tener otro nombre para todas estas partes del cuerpo, pero es una palabra antigua que significaba esta membrana que detenía los intestinos. Y curiosamente, aunque es algo absolutamente castizo y tiene un origen netamente español, de cualquier manera sí nos recuerda una expresión que, similar en inglés, también cuando en Estados Unidos o en Inglaterra se dice que alguien tiene mucho valor, se dice que tiene un montón de guts. Y guts son estos, pues, los intestinos. Algunas personas que juegan, por ejemplo, tenis saben, o las personas, o los músicos que ponen cuerdas en sus instrumentos saben que muchas veces están hechas de gut. O sea, decimos en español, muchas veces lo traducimos como tripa de gato, ¿no? Aunque en realidad no es tripa de gato. Pero es un poco lo mismo, es decir, tener mucho valor, pues por una cuestión, tener muy bien puestas las entrañas, ¿no? De ahí viene lo de tener muchos redaños, ¿no? Se usa poco, pero todavía se llega a escuchar por ahí, ¿no? Claro, y bueno, que ya que te referiste a la raíz de la palabra red, es curioso que la palabra red, justamente más allá del latín, tiene que ver justamente con separar, tiene que ver con aislar un poco con los intervalos entre los nudos de la red, ¿no? Los intervalos entre los nudos de la red, que es la raíz en última instancia es re, y es la misma raíz, curiosamente, de raro, o sea, alguien raro es alguien que está separado de la comunidad, o algo raro es algo que está separado de lo común, del grupo, ¿no? Fíjate. La palabra ermitaño, la palabra también tiene que ver con esa misma Además, de separado, el hombre que está separado. Cuando como dices, en no hay este que caso ser. se trata pues del tejido que está entre los intestinos, la pared abdominal, es un tejido que es una red que va creciendo con los años, años, ¿sí? Y entonces va haciendo así, es lo que se llama actualmente O llantita, deshaciendo, luego nunca se sabe O si los deshaciendo. secretos decrece con la edad. No, y ahora que Germán mencionaba que tiene que ver con la palabra raro, quisiera decir lo que decía un escritor raro, un escritor de esos que calificaríamos como raro, que es Gerardo Denis, que hacía una columna durante muchos años que se llamaba, tenía un título, la columna sensacional, que era Red de Agujeritos. ¿De qué otra cosa podría ser una red, verdad? Claro, de agujeritos. Red de agujeritos. Oye, pero por cierto, redaño también no quiere decir la red metálica que sostiene en los corrales, digamos, de animales, también sostiene a los animales. O sea, No, son rebaños. no, el rebaño es lo que está sostenido, lo que está sostenido por el rebaño. Exactamente, por el rebaño. Bueno, que se usa cada vez menos precisamente porque cada vez usamos menos eufemismos. Utilizamos. Bueno. Creo que es momento ya de empezar a hacer funcionar también los neuronas de los aquí presentes. Vamos a hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, esta que dice que Frances Erskine Inglis es el nombre de una mujer nacida en Edimburgo en 1806, de religión protestante, que se casó con quien fuera el primer ministro plenipotenciario de España en el México independiente. El rey Alfonso XIII le otorgó el título de marquesa. Ella fue una importante observadora de las costumbres de México a mediados del siglo XIX. ¿Con qué nombre la conocemos habitualmente? Es ya saben la respuesta. Se Perfecto. alzó una mano, señor de la El camisa. micrófono y lo primero su nombre, caballero, Sí, por díganos favor. su nombre antes para saber si... Arturo Rodríguez y es la Duquesa Calderón de la Barca. Perfecto, Exactamente, Arturo. Perfecto. Felicidades. Madame Calderón de la Barca. Viajera. A las que contestan correctamente esta noche les estaremos regalando un ejemplar el del primer huevo. ministro plenipotenciario es sencillamente el primer embajador de España en el México independiente, ¿no? Claro. Debemos viajera. suponer que la guerra de independencia no se enemistó por un tiempo con España y cuando se reanudaron las relaciones ella era la esposa de este embajador. Perdón. Bueno, pues momento para irnos a los cortes. No se vayan, volvemos en unos minutos aquí desde la Escuela Superior de Turismo. ¿No se oye?
Acaban de ver en la pantalla la palabra cinegética, el arte de la caza, el arte de cazar con Z, ¿sí? Porque ahí decía que llegado el caso puede ser un crimen más que un arte. Ya cada quien puede evaluar si cazar con S, como es mi apellido, también comparte esa misma determinación. Pero casar con ese no puede ser un crimen llegado el caso, ¿no? Llegado el Depende, caso, depende. sí. Muy bien. Llegado el caso, es por eso se apunta a eso, ¿no? Ahora, tenemos preguntas de nuestro público de aquí para que ya vayamos interactuando más con este calor. ¿Tienen ustedes Sí, yo tengo una que ¿eh? es un clásico ya es una pregunta que nos llega con mucha frecuencia, no la abordamos con mucha frecuencia, pero nos pregunta Rodríguez Montoya, Alelí Rodríguez Montoya, que está por ahí, allá Allá está. atrás. Ujú. Ella nos pregunta que si es correcto usar la palabra gentes para referirse a un conjunto de personas. En realidad sí, pudo empezar como un defecto, pero ya en el español de México está muy extendido el uso del plural, de hacer plural la palabra gentes. En principio, gente ya es plural y no tendría por qué ponerse la S y volverse una palabra plural. Sin embargo, yo creo que por efecto de que en México hemos empezado a usar gente a veces como sinónimo de persona, como cuando decimos que Menganito es buena gente, en vez de decir que Menganito es una buena persona. De ahí probablemente ese es el origen, pero el hecho es que ya se pluraliza todo el tiempo y no es un defecto, ya es un uso. En realidad, Laura Cortés así también es. lo preguntaba por allá, que si se puede perdón. decir gentes, y decir que donde sí está usado correctamente y donde siempre ha sido en plural, es decir, donde gentes, que es tener como facilidad social. Como simpatía. Alicia Guerena Meléndez nos pregunta, Alicia, ¿qué significa el símbolo de la serpiente que se muerde la cola? ¿Hay algún mito en torno a este símbolo? A ver, ¿quién? Bueno, Ahí Alicia, está. pues Ahí está Alicia. Alicia, muchísimo, es un símbolo muy antiguo y casi diríamos universal. Por supuesto tiene que ver con la continuidad, incluso la rosca de Reyes originalmente tiene que ver con ese mismo simbolismo de la continuidad cíclica, digamos, de todo lo que existe en el universo, ¿no? De los ritmos cíclicos del universo, de la vida, de la muerte, del día, de la noche, etcétera, etcétera, de la eternidad. Y por supuesto quiere decir que la serpiente se está autoalimentando de sí misma. Esta serpiente, el nombre más o menos clásico, proviene de los primeros siglos del cristianismo, los gnósticos que sobre todo se desarrollaron en el Egipto y en el Mediterráneo oriental, le llamaron ouroboros a esta serpiente que se muerde la cola. A veces incluso aparecen como dos serpientes y cada una está mordiendo a la otra para subrayar el sentido de dualidad del círculo. Los griegos le llamaron okeanus, de donde viene nuestra palabra océano, o sea que era la serpiente que rodeaba, la serpiente de agua acuática, que rodeaba, digamos, la tierra, el disco, como dicen mis hijos, Matías y Aram, la pisa de la tierra, ¿no? El disco de la tierra, ese es precisamente la serpiente esta cósmica, antiquísima, que aparece casi en todas las mitologías. Oye, ¿y esta Ouroboros, cuando son dos, se muerden cómo? ¿Así o...? Igual, esta le muerde la cola a la de arriba y la de abajo le muerde la cola a la otra. Ah, como de No lo relevos. intenten Como hacer de en su relevo. casa. Exacto. Enrique Iván Lara nos pregunta que por qué son parecidas algunas palabras como el francés, el italiano y el rumano al español y a su vez se pronuncian diferente. Enrique, ¿dónde estás? ¿Por ahí? Hola, Enrique. Pues todas proceden del latín, es decir, antes del latín estaba un idioma que se llama indoeuropeo, que estaba por ahí por el este de Europa. De ahí derivó en el latín y el latín, por ejemplo, dio lugar a todo lo que hoy conocemos como lenguas romances, que son el francés, el español, el alemán, no, el alemán viene del germánico. El alemán no, pero el rumano El sí. rumano, viene el italiano, por supuesto, y todas tienen como raíces pues idénticas. De alguna manera todas vienen de la misma palabra culta o vulgar del latín. Y el hecho de pronunciarlas de diferente, pues nada más te pongo, por ejemplo, cómo pronunciamos todos los hispanohablantes el español. Cada uno, digamos que tomó una evolución diferente por cuestiones geográficas, culturales, porque se nos hace más fácil pronunciar de una determinada manera, porque como estamos muy lejos unos de otros. Nada más imagínate las diferencias que dentro del propio México hay de los que hablan en el sur, de los que hablan al este, al oeste, del norte, del sur. Simplemente los acentos, las tonalidades, algunas palabras, por ejemplo los del norte como tienen mucha influencia de otro idioma que hay en el país vecino,
Y luego, pues todas las idas y venidas de gente que ha habido, que han hecho mezclas culturales y de idiomas. Entonces, de alguna manera, todas esas cosas se van un poco viciando, se van contagiando y van evolucionando por caminos diferentes, pero todos vienen del latín, en este caso, el rumano, el italiano, el francés y el español, que eran los que preguntabas, todos vienen del latín y por lo tanto las raíces de las palabras son las mismas y entonces es lógico que se parezcan mucho, por lo menos ortográficamente. Sí. Pues sí. José Tavares Aguilera ¿Qué anda nos por ahí? pregunta, allá hasta atrás, una que podemos responder casi, bueno, los cuatro rápidamente. ¿Por qué el programa se llama La Dichosa Palabra? Es muy buena pregunta. A ver, contéstala. Le queríamos poner La Divina Palabra, pero nos sentimos como demasiado pretenciosos. Entonces, Divino. fue un invento ahí de la directiva del 22 a Fue la un hora invento, de yo hablar, creo. ¿no? Yo creo que Gonzalo Sí, y fue Enrique una fueron los sugerencia que- de uno de los Gonzalo y Enrique. asesores. Uno del no director. encuentra una palabra y dice, ¿cuál era la dichosa palabra? La dichosa Igual como uno palabra. dice con las llaves, ¿dónde están las llaves? Dichosas, ¿No? dichosas. ¿Eh? Así uno dice, ¿cuál era la dichosa palabra? ¿No? Sí, es un poco por el juego de palabras de dichos. Y también por el gusto de en La la doble dicha. acepción, dichosa como dicha y como una palabra que estamos que se dice, diciendo. claro. ¿no? Claro. Que Sí. se dice. Y además la frase tiene pues mucho gancho, ¿no? La dichosa palabra, ¿no? Que es la que estamos en Estos este momento. comerciales fueron patrocinados. Tenemos una pregunta especial para regalar unos libros más. Nombre del protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka. Respuesta. Ah, si se la saben tararán. aquí, ¿qué va a pasar? Si se la saben aquí, no sé. También van También a les ganar. van a dar algo, También pero les van a no dar. sé, no sé, pregunto. Ahora Bueno, los pues que cortes se formen. acercan. Son para los que hablen por teléfono, pero ahorita vamos a ver qué hacemos con ustedes. Sí. Tenemos Tenemos revistas. revistas. Para los Sí. que lo Tenemos sepan, el ya nos dijo. web, Revistas, un tenemos montón. revistas aquí. Y para Bueno. los que nos llamen desde casa tenemos, entre otros, el Diccionario de México de Juan Palomar de Miguel, editorial Trillas, que cuenta la historia desde la época prehispánica hasta nuestros días. ¿Qué más Germán. tenemos? Bien. ¿Qué ¿Qué libro? más tenemos? Tenemos también de Aurora Velasco hasta el año que viene. Este libro es cortesía De la de... editorial que ahí dice. Debe Sí, decir ahí atrás. de Es la una otra banda. editorial La otra del banda. interior de la República, no me acuerdo. A si ver, es la otra banda, de la otra banda. Y se ganó un premio, ¿no? También. Sí. Se ganó el primer premio en el concurso estatal de novela corta Adolfo Torres Portillo. Bueno, tenemos también revistas. Tenemos la revista Ixtus, esta estupenda publicación que ahora dedica su número a la memoria de Manuel Murnier y a la persona en la era del caos, una cortesía editorial JUS. Y también tenemos el suplemento Hoja por Hoja, que no les puedo mostrar físicamente, pero que ustedes van a ver en su pantalla, según tengo entendido. Y este suplemento Hoja por Hoja está Y que sale el primer celebrando su sábado octavo de aniversario y cada sale el mes. primer sábado de cada mes en los diarios Reforma, Mural, El Norte, Palabra, Crónica, Noreste, Prensa de Reynosa y otros en otras partes de la República. ¿Qué más? Vamos con otra palabra. Raúl Domínguez nos preguntó que habláramos sobre La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que no es un Thomas Stern. es un poema, ¿verdad? Bueno, La es Tierra una- Baldía, sí, claro. bueno, La Tierra Baldía es un poema importantísimo para la historia de la literatura. De hecho, convierte a Eliot. El poema, si no recuerdo mal, está publicado en 1922 y sobre todo el poema tiene que ver con la experiencia que los europeos tuvieron en la Primera Guerra Mundial. Y probablemente es una de las mejores traducciones a poesía de esa experiencia terrible que vivieron los europeos y que vivió el mundo de la Primera Guerra Mundial. Ahora, el poema, ahorita tantito hablaremos del poema, pero el poema, Eliot conscientemente, incluso en sus notas a ese poema, hace referencia a que él se inspira en un libro sobre el Santo Grial, sobre un estudio del Santo Grial, de este fenómeno cultural de la Edad Media, que se refiere, digamos, a un sentir que podemos decir que viene desde el Paleolítico, de todas las sociedades agrarias, ¿no? Todas las sociedades agrarias, que temen que un día el ciclo de la madre tierra, el ciclo de fertilidad en el cual estamos todos apoyados, un día se detenga. Entonces, en ese momento llegue la tierra baldía. Y como reflejo en la sociedad, sobre todo en la sociedad oriental,
antes de que llegaran los cruzados y los occidentales al oriente, existía ese concepto de que los antiguos pobladores paganos consideraban que al llegar el monoteísmo y las religiones monoteístas, habían precisamente abandonado a las antiguas divinidades de la tierra, las antiguas divinidades de la fertilidad. Y esto había hecho que el cercano oriente se hubiera convertido en una tierra yerma, en una tierra baldía, en una tierra devastada, que algunos han dicho que el poema se debería traducir como la tierra devastada, ¿no? Y este concepto probablemente lo tomaron los cruzados de una tierra justamente que puede volverse en Europa, incluso los bosques europeos, la misma Inglaterra se pudiera volver, aparece esto en la novela artúrica, en el gran ciclo artúrico, la idea de que un día un rey cometió un pecado, que violó a una muchacha, a una sacerdotisa, y entonces fue castigado justamente por una herida en sus genitales. Este es el rey Tullido, y esta herida en sus genitales hace que la tierra quede baldía, que la tierra quede yerma. Y Eliot quiere reflejar esto y decir que la civilización moderna, la cultura moderna y sobre todo la Primera Guerra Mundial ha dejado yerma espiritualmente al mundo actual. O sea que la tierra yerma ya no se refiere nada más a lo físico, que se acabaron los árboles, a la devastación de la naturaleza, sino a la devastación espiritual. El poema es un poema muy curioso que tiene incluso 30 y tantas incluso frases en diferentes idiomas, aparecen 6 idiomas diferentes. Incluso Eliot, cuando ya no encuentra una manera, digamos, más adecuada de decir algo, sin ninguna pena, sin ningún problema, incluso él lo cita frases completitas de otros libros, de otros autores. El poema incluso tiene muchísimas referencias culturales a Virgilio, a Ovidio, a Dante, a Baudelaire, a Verlaine. Incluso el poema termina con una cita en sánscrito de los antiguos libros escritos por ahí del año 1000 a.C., unos de los más profundos espiritualmente, que son los Upanishads, escritos en sánscrito. En fin, el poema es un poema sensacional que abrió toda una manera de escribir en la literatura moderna y que convirtió a Eliot en una persona muy, muy famosa. Thomas Stern Eliot era digamos, un norteamericano que se nacionalizó inglés, y muchos dicen que era más inglés que muchos otros ingleses. Él se declaró anglicano de religión, monárquico políticamente y totalmente dentro de la cultura inglesa. Es también muy famoso este autor por una obra sensacional de teatro que se llama Asesinato en la Catedral de Becket, que trata sobre la muerte, el asesinato de Becket en la época justamente también de las cruzadas. Sí, precisamente él hacía un tipo de crítica literaria en el que defendía las ideas de su propia poesía, como esta idea de que uno debe acudir ya no a la tradición propia de tu país o de tu pueblo, sino que puedes realmente recurrir a cualquier otra tradición, a cualquier buen poema de la época que sea, y eso está reflejado no solamente en La Tierra Baldía, sino en otro de sus grandes poemas posteriores, que se llama Cuatro Cuartetos. Y ese poema, como una curiosidad, tenía muchas más líneas, tenía como 800 líneas, pero Ezra Pound aconsejó a Eliot reducirlo mucho y quedó en esa forma condensada La Tierra Baldía, un poema estupendo. Estupendo, muy recomendable, y hay muy buenas versiones en español, se consigue. Es un poema más o menos corto, a pesar de la cantidad tremenda de citas que tiene, y es un poema que realmente invita a leerlo muchas veces y aprender un poco de este sentido de devastación, pero también de esperanza espiritual que hay en el poema, ¿no? Otro de los libros que él mismo en las notas dice que lo influyeron mucho es La Rama Dorada de Fraser, que se consigue todavía hoy en el Fondo de Cultura Económica. Que Vamos a hacer una pregunta al público. Al público. Los viajeros han existido probablemente desde que existe el hombre, pues finalmente nuestros antepasados eran nómadas. Pero el turismo organizado se supone que nació con un hombre llamado Thomas Cook, quien por primera vez en la historia... ¿Cómo? Cook. Ah, bueno, está bien, por mí está bien. Anunció en un periódico una excursión en tren. ¿En qué país nació Thomas Cook? ¿Y en qué siglo le dio forma al turismo moderno propiamente dicho? A ver, esos estudiantes de turismo. Thomas Cook, con ese nombre no puede haber nacido, bueno, sí puede haber nacido en China, pero sería muy raro, ¿no? Sueco. Ahí hay un A ver, no dices tu nombre primero. contestante.
Ajá. Y fue en el siglo XVIII. El inglés está perfecto y el siglo casi. Bueno, una mitad, 19 le podemos porque dar son- media Es revista. 1800, Es que es el siglo XIX, 1800 y Sí, pico. 1800. Ahí sí. estás. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es que, fíjense, Vamos a corte, ¿verdad? Bueno. Vamos a... Vamos a un corte. dásela, toma. Bueno, Bien, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con ustedes rápidamente en este calurosísimo mes de junio. tenemos preguntas del público, ¿no? Tenemos preguntas del público. A ver si ustedes quieren empezar a Yo tengo aquí una de contestar. Gloria Montalvo. ¿Dónde estás, Gloria? Gloria, Ahí está Gloria Montalvo. hola Gloria. Nos pregunta que de dónde surge la palabra gabacho. Es curiosísima esta palabra porque, por ejemplo, yo descubrí que aquí en México tiene otro significado. El origen que yo conozco, por ejemplo, gabacho se le llama a la gente que vive en las laderas de los Pirineos, porque ellos llaman gabachos a la gente, sobre todo en la cuenca española, a la gente del otro lado de los Pirineos, porque hablaban una lengua diferente, una lengua que no entendían, una lengua como de ganso, y entonces así le llaman a los gabachos. De hecho, en España se le llama gabacho a los franceses, de forma despectiva, eso sí. Cuando luego llegó a México, en México se le empezó a llevar así a los de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran efectivamente los que hablaban una lengua pues que no entendían, que era medio rara y que a ellos les sonaba como de otra manera. Entonces, en ese caso, gabachos aquí se entiende a los de Estados Unidos, se les dice de forma despectiva, eso sí, mejor utilizarla con cierto criterio. Y en Europa se les conoce sobre todo a los que hablan francés, a los franceses en general, por la manera que tienen de hablar el francés. Pero tiene que ver también con que los franceses se supone que tienen muy pronunciada la manzana de Adán, que así le llaman esta parte de aquí, y le llamaban el gabache, eso. Entonces ellos eran los gabachos porque tenían muy marcado esto también. Ah, pero yo tenía entendido que era porque como hablaban casi Gutural. como eso, iba a decir gangoso, pero casi no es. Pues también hablan gangosito, eso que ni qué. Eduardo, Perdonen ¿quieres todos. contestar una pregunta, Eduardo? Sí, bueno, aquí hay una de Abraham de la Torriente Hernández. ¿De dónde viene la palabra cachivache? Cachivache, es muy bonita palabra. Bueno, yo tengo entendido que es como una especie de estas palabras para nombrar a lo que no tienen un nombre claro. Comodín. Cachivachi, dachi, pachi, lachi. Es decir, como cuando decimos bla, 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 bla. ¿Sí? Y entonces hacemos una secuencia de nombres, de sonidos, una secuencia de silábica, ¿no? Es decir, es una palabra como onomatopeica, ¿sí? Un poco minimizadora de aquello a lo que se está refiriendo, ¿no? Yo pensaba Más que o tú menos. ibas a decir que cuando uno iba en el coche y de repente hay como una protuberancia en el asfalto, podría ser un cachivache, porque no es un bache, pero es un cachivache. 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 Un Ahora tiene- cuasivache. Un cuasivache, ok. Ahora tiene también, como dices, pues que ver con la flojera también de tratar de buscar un término adecuado para ese objeto o esa cosa a la que nos queremos referir, y entonces encontramos la palabra, pues, oye, tú esa cosa en la que te subes, que es un cachivache, ¿no? Por no decir que es un... Es un comodín, de hecho es una Sí, es palabra una que palabra en comodina. España, por ejemplo, además se utiliza mucho con las palabras con che, no sé por qué dice el chisme, el cachirulo, el cachivache, y es como algo que no, en ese momento Sí. no te sale la palabra y dices, a ver, el cachivache. Es como esa palabra que usamos mucho en el español mexicano, pero que por escrito casi nunca aparece, que es el dese. ¿Trajiste el dese? ¿Sí? El DC del... Trajiste el Pásame dese, el dese. y todos sabemos qué es el dese, pero uno la ve escrita y la ve
rarísima. No se escribe, El nada de más ese. Además se habla, es una palabra oral, Sí. casi. Si quieres contestar a mí. Bueno, nos pide Gabriel Vivas Gutiérrez. ¿Dónde estás, Gabriel? Allá atrás, Gabriel nos pide que hablemos o comentemos algo, lo haremos brevemente, sobre la vida y la obra de Efraín Rebolledo, en especial de Caro Vítrix, y que si podemos decir alguno de sus poemas. Yo sí me sé algunos poemas de él de memoria. Es un poeta mexicano extraordinario, muy excepcional, porque era un poeta erótico, muy fuerte, sobre todo para su época era verdaderamente un escándalo. Él trabajó en el Servicio Exterior Mexicano, nunca recibió mucho reconocimiento, ni como figura pública, nunca llegó ni al grado de embajador, tengo entendido. Murió, si no me equivoco, en un país escandinavo, más bien olvidado, probablemente porque la sociedad de su época igual no podía digerir muy bien la obra poética de Efraín Rebolledo, que está cargada de un erotismo salvaje, sobre todo para aquella época. Después, ya con lo que hemos visto en el siglo XX, pues, en el resto del siglo, pues ya no hay tantas cosas, pero él es un poeta modernista, preciosista, erótico, fenomenal. Por ejemplo, decía... Di Poema. algún poema. Hablo de un poema de dos mujeres que están entrelazadas como las serpientes que decía Germán hace un ratito, pero no exactamente chupándose los pies. Y dice más o menos así: más pulidos que el mármol transparente, más blancos que los blancos vellocinos, se anudan los dos cuerpos femeninos en un cuerpo escultórico y ardiente. Ancas de cebra, escorzos de serpiente, combas rotundas, senos colombinos, una lumbre los labios purpurinos y las dos cabelleras un torrente. En el vivo combate, los pezones que se embisten parecen dos pitones trabados en eróticas pendencias, y en medio de los muslos enlazados, dos rosas de capullos inviolados destilan y confunden sus esencias. Ole. Es un poeta Ole. magistral. Caray, Pablito. ¿Qué tal el bollo? Afrodisíaco. Bien. No, ojalá Bueno, ojalá es que- que Efraín Rebolledo en vida hubiera recibido este tipo de reconocimientos que él no recibió Sí, en vida, es que- ciertamente, ¿no? Es que Pablo se lo sabe muy bien porque lo recitó el Día de las Madres. Bienvenidos a la erótica palabra. En el kinder. Dedicado a mi mamá y a mi abuelita, precisamente. Bueno, A la nuestra dichosa palabra es persona especializada en la medición de las tierras en la novela El Castillo, de Franz Kafka, de este gran checo. La profesión del personaje justamente del Castillo. Bueno, y los que nos puedan contestar esa pregunta, tenemos también otros libros. Pablo, por favor. para Tenemos ellos. primero que nada En Tierra Cruenta, de Patricia Flores Figueroa. Dice, cuando desaparece la frontera entre la locura y la inmortalidad, es una novedad de editorial Minotauro. Hades Minotauro. Tenemos también de Flannery O'Connor, El Negro Artificial y otros escritos, de editorial Juice. Y tenemos también ejemplares de la revista Literal con textos variados y con artículos sobre Fernando Castro, Miguel Ángel Zapata, etcétera, etcétera. Bien. Yo no sé si ahora que mencionaste el negro feral, hacer esta aclaración, Mauricio Darbus nos dijo que la semana pasada, ¿se acuerdan que la dichosa palabra era cimarrón? Ajá. Que es el nombre que se le da a estos animales domésticos que Se se van a escapan y se desaparecer. vuelven salvajes. Él hace una importante aclaración. Dice que en biología y ecología este tipo de animales se les conoce como ferales. Su principal característica es que no le tienen miedo al hombre y por lo mismo son susceptibles de atacarlo. Como dato curioso, en el área metropolitana hay dos grupos muy importantes de sendas áreas. Una gran jauría de perros ferales en el desierto de los Leones, no quiero ir por ahí últimamente, y otras más pequeñas distribuidas en la zona cercana a Ciudad Neza, son consideradas de alto riesgo para la población humana e inclusive cazan animales mayores como el venado cola blanca en el desierto. Y bueno, también recordad eso, los negros y marrones eran llamados así no por su color, sino porque eran domésticos y cuando huían de la esclavitud se les llamaba cimarrones. En Australia, por ejemplo, es un problema con los gatos que son ferales porque se vuelven salvajes de inmediato. Perdón. Bien. Importante aclaración. A ver, otras preguntas del público. Del público. Al público. ¿Del público? Al Al público. público, al público, claro, al público. Bien, pregunta a ustedes. ¿Los viajeros han existido por... No, buscamos el nombre de uno de los viajeros más famosos de la historia, cuyas aventuras están narradas en un famoso libro que se conoce como Las Maravillas del Mundo, pero se llamaba Il Milione. La riqueza de sus descripciones supuso para la Europa medieval la primera toma de contacto con la realidad
de China, de Cathay, como le dicen en el libro. Además de las primeras noticias sobre otros países como Siam, Zipango, Ceilán, o sea, Tailandia, Japón, Sri Lanka. El Ay, señor Pues había- a ver, el señor había- señora, el señor, a ver acá. señor de azul había ya Ferales. Oye, Marco Polo. Por supuesto, ¿Ese es su Marco nombre? Polo. Marco Polo. Pero ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre de usted? ¿El nombre de usted es? Dígalo. Rogelio Maldonado. Muchas gracias. Rogelio Maldonado. Muy bien. Y bueno, tenemos que irnos a un corte y ahora estamos con ustedes. oye, Muchas gracias. Pablo. Ya no se debe decir negros y marrón, sino oscuro Ferales. Entonces empezamos con sus preguntas rápidas. Vamos a empezar respondiendo unas cosas y ahora te doy la palabra. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra desde la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Hay algunas preguntas del público aquí presente que queríamos responder rápidamente. Es el último bloque, pero Gerardo si son breves las respuestas. Aragón Camaraza. ¿Dónde estás, Gerardo? Aquí. Allá. Gerardo, nos preguntas qué procedencia tiene la palabra azatot. Azatot. La palabra azatot, que es una palabra para un demonio medieval, se formó fundamentalmente por el influjo del nombre del dios Tot egipcio, que recuerden que los dioses paganos, digamos los dioses de los politeísmos anteriores al cristianismo, se convirtieron en demonios. Pero el inicio de la palabra viene de una confusión de la palabra Tot con la palabra Astarot. Astarot era la masculinización de una de las más grandes divinidades de la Mesopotamia antigua, que era la diosa Ishtar. Y entonces a la diosa Ishtar se le empezó a llamar Ishtarot, y se convirtió en Astarot, y de ahí Azatot. Muy bien. Claudia Martínez Díaz. Claudia, ¿Dónde estás, ¿estás por Claudia? ahí? Hola, Claudia nos pregunta que si es correcto decir imprimido. Sí es correcto, es el participio regular de imprimir y es de esos verbos curiosos que tienen un participio pasado regular, imprimido, y otro irregular, que es impreso. Se suele utilizar imprimido cuando lleva el auxiliar a imprimido, he imprimido, habías imprimido, etcétera, e impreso cuando hace función de adjetivo. Por ejemplo, estos papeles están impresos o algo así, pero cualquiera de las dos es totalmente correcta. Y déjame decirle a Claudia que llegado el caso también, ella intimida, no me cabe la menor duda. Eduardo. Arochi Ábalos Brenda pregunta ¿de dónde proviene la palabra papá y mamá? Generalmente es una palabra que proviene de los niños. Porque ya cuando se utiliza esta palabra con diminutivo, ya proviene de gente más adulta. Bueno, nos pide... Perdón, nomás, la palabra mamá, nada más la palabra mamá, es interesante que es La raíz. probablemente la única palabra, ya en serio, la única palabra verdaderamente universal. No sabemos exactamente por qué, pero Tiene que ver con la probablemente tiene que ver articulación con de la la P y de la articulación M. de la P y de la M, pero la palabra mamá, ustedes pueden llegar a cualquier latitud del planeta en cualquier tiempo, con un esquimal, con un agente de Nueva Guinea, de Tasmania, donde quieran, y si le preguntan a un niño, mamá, el niño inmediatamente les va a señalar a su mamá. Puede haber otras palabras como madre o mother o lo que sea en otros idiomas que tengan que ver con lo mismo, pero es la única palabra universal. Además, no solamente quiere decir en todos los idiomas a la madre, sino quiere Tiene decir que ver con también la M. al pecho femenino, al pecho materno. O sea, la mama también igual en todos los idiomas es mama. Nos pide María Elena Munguía que hablemos un poco de Salinger y su libro de Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno. Nada más recordarle a ella, es un libro que
Se escribió en los 50, sin embargo, los adolescentes y los jóvenes de hoy lo siguen leyendo porque sigue diciendo cosas muy vivas, sobre todo a las personas que están atravesando esa edad conflictiva, pero intensa. Y la metáfora central del libro, el protagonista dice que él quiere ser The Catcher in the Rye, que él quiere ser ese guardián del centeno que está mirando a unos niños jugar en un jardín e impidiendo que los niños salten del jardín para crecer y convertirse en adultos. Él les va a impedir que pase eso porque cree que los adultos somos pues lo peor de lo peor. Y las respuestas de la pregunta especial las doy o vamos a hablar rápido. Me dicen que vamos a hablar con usted de una buena vez. Si no la tenemos aquí sentadita, nada más para que... Consuelo Blancarte es la directora de esta Escuela Nacional de Superior de Turismo del Politécnico. Y primero que nada, muchas gracias por recibirnos, Consuelo. No, al contrario, Sí, es un placer muchas gracias. recibirlos esta noche. Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué es importante la promoción del turismo en un país como el nuestro, Consuelo? Bueno, pues porque el turismo es la tercera actividad económica de México y bueno, pues simplemente por eso es una actividad prioritaria que tiene México y que, bueno, pues es también parte de lo que actualmente la Secretaría de Turismo y todos los mexicanos tenemos que tener muy presentes. Se dice que es una prioridad nacional y va a ser una prioridad nacional cuando todos y cada uno de los mexicanos, cada uno de ustedes que están aquí presentes y en sus casas, realmente consideren el turismo como una prioridad nacional. El taxista, el que esté en la recepción, todos participamos en esta gran actividad. Oye, Consuelo, una cosa que a nosotros nos preocupa singularmente por un defecto profesional es el turismo cultural. ¿Existe algo específico? ¿Ustedes manejan el concepto como turismo cultural? ¿Cómo ves al turismo cultural en México? Háblanos un poquito de esto. Bien, el turismo cultural es una parte muy importante para que México se dé a conocer a nivel mundial y también, por supuesto, a nivel de toda la República. Aquí tenemos maestros especialistas doctorados en turismo cultural. Si México no toma en cuenta su actividad cultural, sus recursos culturales, pues yo creo que estamos fallando. Por lo tanto, sí. Además, quiero suponer que el atractivo de México en la competencia internacional en gran parte es su acervo cultural. Es su acervo porque cultural. De otra manera, pues igual te vas a Venezuela Claro. y Pero no tienes Sus hay programas de claro. televisión, cosas así. Cosas así. No, mira, hay un cañón del No, Sumidero. pero tenemos pirámides, por ejemplo. Claro. Perdón. Hay un cañón del Sumidero, único en el mundo, no hay otro. ¿Sí? Hay las pirámides de Teotihuacán que son únicas en el mundo, no hay otras. A mí es que un amigo gringo me decía, perdón que lo diga así, gabacho. Gabacho. Me decía, es que no entiendo, mis compatriotas van a Egipto a ver pirámides, porque en Estados Unidos no estamos ni enterados a veces de que ustedes tienen pirámides tan cerca de nosotros. Pues gravísimo error, porque aquí tenemos unas extraordinarias pirámides en toda la República y por lo tanto yo creo que es muy importante que las empecemos a conocer y a visitar. El aspecto cultural en México tiene que ser prioritario también para que visitemos este gran país. Consuelo, Sí. nos decías antes de entrar al aire justamente lo importante que te parecía de transmitir un sentido de identidad y de no en un mal sentido, ¿no? De amor y de reconocimiento a la riqueza y al valor de este país. Yo, provengo de una familia de muchas generaciones, de muchos siglos incluso, de mexicanos. A mí me enseñaron desde chico que este país tiene algunas características verdaderamente únicas en el planeta. Nosotros, yo siempre insisto en decirlo, somos uno de los 5 únicos lugares del planeta donde surgió una civilización original, o sea, una cultura con ciudades original, aborigen. Solamente hay 5 lugares en el planeta como nosotros. Y además somos, en este mundo globalizado, el lugar más antiguo del planeta que tiene una cultura europea, curiosamente. O sea que tenemos la característica de tener una cultura propia, una cultura nacional muy, muy antigua, y a la vez somos entonces no occidentales, muy profundamente no occidentales, tenemos una cultura no occidental, pero a la vez somos los más antiguos occidentales. En ese sentido podemos comprender y tener una posición en el mundo actual como pocos lugares en el planeta. Así es. Sí. ¿Y la pregunta? No, era porque ella había pedido que comentáramos un poco sobre Sí, la identidad. uno de los aspectos más importantes que queremos que los jóvenes estudiantes de la Escuela de Turismo del Politécnico es que tengan siempre presente la identidad nacional. Cuando nosotros estamos vendiendo, en el buen sentido de la palabra, México, bueno, queremos sentirnos orgullosos de lo que estamos vendiendo.
y qué es lo que queremos que el extranjero sepa y que también nuestros conciudadanos también tengan presentes. Y uno de estos aspectos importantísimos es la identidad, sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros monumentos, de nuestra cultura en general, como lo mencionábamos hace un momento, y que por lo tanto el defecto de Malinche que tenemos por ahí todavía muy arraigado se vaya quitando, porque México tiene todo lo que podemos ofrecer al mundo con esa riqueza natural, cultural, espiritual, gastronómica y en todos aspectos que la tenemos que tener siempre presentes. Consuelo, y un poco Sí, también Laura. aclarar que en la Escuela de Superior de Turismo no se están creando turistas, sino No. profesionales de turismo. No. O sea, que no es para irse a otros estudiar países a estudiar el turismo de otros países, sino a promocionar el país mismo y precisamente el potenciarlo, ¿no? Fuera de aquí. Claro, También te sí. felicitamos, la escuela está padrísima, tus instalaciones están Preciosa la sensacionales. Y nos decías que es una de las escuelas de turismo más importantes del país, ¿no? Sí, Bueno, que sea la sí. única. Esta es la única escuela pública del Distrito Federal. Todas las demás escuelas que están aquí son privadas. Que ofrezcan la carrera de turismo. Que ofrecen la carrera de turismo. Aquí nosotros nos enfocamos mucho a 3 aspectos fundamentales, que es la planeación de la actividad turística, la gastronomía y las líneas aéreas, los transportes, todo lo relacionado con agencias de viajes. Por lo tanto, tenemos una gama más amplia de lo que es esta gran actividad turística. Consuelo, el tiempo vuela y nos querías Sí. mencionar brevemente acerca de lo que pasó recientemente, que entregaron unas medallas a los alumnos destacados Así de la es. escuela. Bien, en el marco del 69 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el pasado 23 de mayo, se entrega la presea Lázaro Cárdenas, que es el galardón máximo que otorga el Politécnico a egresados distinguidos, a sus profesores, a sus investigadores. Y bueno, pues en esa ceremonia estuvo presente el señor presidente Vicente Fox, en el que otorgó estos galardones. Estuvo acompañado, por supuesto, por el secretario de Turismo, el señor Reyes Tamés, y por supuesto también por nuestro director general, el doctor José Enrique Villarribera. En ese marco también se inaugura un centro nuevo, un edificio nuevo de 34,000 metros cuadrados que alberga las instalaciones de la unidad politécnica para el desarrollo y la competitividad empresarial. Pues, Consuelo, te felicitamos. El tiempo vuela. Vuela, como los pájaros, y como el turismo. Y tenemos que decirles a las personas que están aquí y a las personas que nos vieron desde la casa, ¿cuál fue la dichosa palabra del día de hoy? La pregunta era la profesión de las personas que miden la tierra o la profesión del personaje K de la novela El castillo de Franz Kafka. La respuesta es agrimensor, desde luego. Los que hayan leído a Kafka deberían saberlo, los que no deberían ponerse a leer a Kafka. El ¿Y la protagonista de la metamorfosis de Franz Kafka es Gregorio Samsa, que una buena mañana despertó convertido en un monstruoso insecto. Léanlo también, es una novela que sigue diciendo cosas muy fuertes a todos los lectores. Y también, bueno, pues queremos insistir en darle las gracias a Consuelo. Muchísimas gracias también a Georgina Rueda, la licenciada Georgina Rueda, y a Jesús Antonio Manso, quienes hicieron posible que estemos aquí, que estuviéramos aquí esta noche. Gracias a ellos dos. Gracias sobre todo a ustedes por presentarse aquí. Gracias a las personas que nos vieron desde la casa. Eduardo Casar, Laura Gracias. García, Germán Ortega y un servidor Pablo Golosa. gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí Gracias, la próxima nos vemos acá. Sábado. Gracias. Gracias. Vuela el tiempo.